Bienvenidos a Fococápsula. Estoy con mi amigo y maestro, el doctor César Caballero de Camagüey, Cuba. Bienvenido. Para mí es un placer, Foco. Gracias. Vamos a hablar ahora de un medicamento muy importante en afecciones sépticas, en infecciones, que sería silicia. Y cuando hablamos de infecciones, hablamos de infecciones crónicas. Ya haciendo referencia a Pulsatila, habíamos hablado que Pulsatila era un medicamento muy identificado con secreciones amarillas no irritantes de tipo aguda. Silicia sería el que representa a las infecciones de tipo crónico con tendencia a la fistulización. Pero ¿de dónde sale silicia? Del sílice. ¿Y qué representa el sílice en las piedras? La perfección, lo más brillante, lo más perfecto, tanto en poderes energéticos, ya sean piezoeléctrico, es la referencia de dentro de todas las piedras lo más espectacular. Así es silicia, el paciente silicia. El núcleo mental de silicia sería temor al fracaso. Y esa es la razón por qué silicia trata de hacerlo todo a la perfección. Silicia no toleraría para nada que dijeran que fracasó en lo que intentó hacer. Y si por ejemplo ponemos a comparar medicamentos con características de perfeccionismo, bueno, pues no podemos olvidar a Arsenicum album. Pero ¿cuál sería el objeto de Arsenicum album? Ser perfeccionista, porque lleva en su sangre, en sus moléculas, la perfección. Porque si vemos al microscopio el metal Arsenicum album, vamos a ver que sus moléculas equidistan milimétricamente una al lado de otra. Así es el personaje Arsenicum album, a la manía. Por eso es perfeccionista. Pero perfeccionista también es calcárea carbónica. ¿Y por qué calcárea carbónica es perfeccionista? Por obstinada. El núcleo mental es obstinación. Trata de hacerlo todo bien, aunque se toma su tiempo, porque la parte interesante de calcárea carbónica es la lentitud. Es que todo lo hace extremadamente lento porque no tiene capacidad, por su trastorno del calcio, de hacer las cosas rápido. Pero la obsesión de hacerlo bien es lo que hace que sea perfeccionista. ¿Quién también es perfeccionista? Licopodio. ¿Pero por qué razón lo hace? Por necesidad de reconocimiento. Fíjense cómo, yendo al núcleo mental del medicamento, comprendemos por qué razón se comporta así. Licopodio se comporta haciendo las cosas a la perfección, no por temor al fracaso, como lo tiene silicia. No tampoco porque tenga sus moléculas equidistantes una al lado de otra, como tiene arsénico, sino porque su núcleo es la minusvalía, la necesidad de reconocimiento. Y si las cosas no lo hace bien, no lo pueden reconocer. ¿Quién también sería un medicamento perfeccionista? Además de silicia, Arsenicum album, de calcárea carbónica. Bueno, pues otro medicamento de perfección, de detalles, sería
también pulsatila. Pero pulsatila necesita hacer las cosas bien hechas con el objeto de que le devuelvan cariño. Núcleo mental, necesidad de afecto. Entonces, Silicia en su perfección, o sea, su estado de perfección responde a la necesidad de que sea reconocido como para él mismo algo de que no afecte su identidad. ¿Y cómo no afecta su identidad? No fracasando. Entonces, fíjense cómo el núcleo mental sí va muy acorde con la personalidad. Si no lo integramos, no podemos hacer nada bien. Silicia es un medicamento que de nacimiento tiene aversión a la leche. Y así vemos niños que cuando nacen pueden tomar unos sorbos de leche y poner las manos en el seno de la madre, porque no toleran la leche. Una vez que esos niños pueden hablar y que se niegan a tomar la leche, si los obligan, hacen una intolerancia a la leche. Silicia tiene también en la parte digestiva un deseo marcado de ácidos y de alimentos saladitos y algunas veces de dulces. Pero lo más importante en Silicia es la aversión a la leche. Silicia tiene un estreñimiento marcado. Silicia tiene una disminución en la estatura, los niños Silicia, pero muy proporcionado. O sea que son de baja estatura, pero muy bien proporcionados. Tiene una afección en las uñas características que son como rayadas, con tendencia a tener rayas en las uñas. Silicia tiene un pelo muy fino, es extremadamente afable, dulce, pero con carácter fuerte. No tolera muy bien la contradicción. Silicia tampoco le gustaría que le hicieran imposición de las cosas, porque tiene sus criterios. Silicia tiene otra característica muy importante que es minusvalía. Y más bien de minusvalía podemos hablar de timidez al inicio, porque es extremadamente inteligente y extremadamente capaz. Pero cuando va a enfrentarse a algo nuevo, es extremadamente tímido. Luego, esta timidez cambia cuando se da cuenta que puede realizar las cosas a la perfección. Un niño Silicia sería capaz de hacer una tarea 6, 7 veces hasta dejarla en la perfección, porque le sería muy difícil llegar a la escuela y que la maestra dijera: esto no está bien, en realidad has fracasado en tu estudio de tu tarea. Es importante identificar el por qué un medicamento tiene un comportamiento que pudiera compararse con comportamientos de otros medicamentos, pero que no se relacionan con su núcleo mental. Todo lo que Silicia haga se relaciona con la necesidad de hacer las cosas bien hechas por temor al fracaso. Ese sería el núcleo mental de Silicia. Silicia tiene una piel malsana por la tendencia a las supuraciones. Silicia es un excelente medicamento en afecciones óseas del sistema osteomioarticular, en fracturas, sobre todo con tendencia a las supuraciones. Es un excelente medicamento en osteomielitis,
es un excelente medicamento en artritis o deformidades óseas con características de silicia. Silicia tiene otros aspectos importantes a no dejar de hablar, como es la tendencia a coleccionar miniaturas. Silicia tiene pánico, pavor a las agujas. Sin embargo, las identifica muy bien. Es capaz de identificar donde hay una aguja porque las ve de lejos. Sin embargo, le tiene pánico a los objetos puntiagudos, a los cuchillos y a las agujas. Silicia tiene un gran agotamiento porque tanto se esfuerza en la parte mental para hacer las cosas a la perfección que llega a tener un agotamiento por el esfuerzo mental. Son extremadamente concienzudos y su perspectiva y sus aspiraciones se ven limitadas por el temor al fracaso. Ese sería el núcleo más importante, ¿sí? Y dado que no son decididos, pueden sentirse presionados y liberan sus propias frustraciones en sus subordinados. Todo le gusta la perfección y sus subordinados pueden sentir la presión, la exigencia de cómo sería el paciente silicia. Un paciente silicia, digamos, director de un centro o digamos, si es en un hospital de un sector, digamos, de cirugía, y alguno de sus médicos deja de hacer un turno, una guardia, él lo hace. El poder de sacrificio en silicia nunca va a ser cuestión de detener a silicia. ¿Y por qué hace silicia eso? Para que el director del hospital no diga que lo que él dirige es un fracaso, porque no pudieron hacer los turnos completos de medicina. O sea, fíjense hasta dónde silicia es capaz de ser perfeccionista hasta en su trabajo, pero para evitar en todo momento que digan que es un fracasado. Entonces, el niño silicia va a tener características de pequeña estatura, características de muy dócil, es extremadamente friolento. Eso es otra característica de silicia. ¿Y dónde está el frío de silicia? En un frío interno, como si le saliera de los huesos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una temperatura nada fría y los demás dicen, bueno, ¿y este qué le pasa? Que anda con chamarra y todo, porque siente un frío interno, no hay frío afuera, lo siente interno, y eso es lo más importante de silicia. Es un paciente extremadamente muy educado, inteligente, perspicaz, concienzudo, pero con un poco de falta de seguridad. ¿Por qué no tiene seguridad silicia? Precisamente porque teme enormemente a fracasar y tiende a tener una vacilación en lo que va a hacer y lo piensa varias veces. Y eso es un aspecto importante de silicia, que carece de inseguridad. Es extremadamente limpio, pulcro, con tendencia a una fijación sobre los detalles de la perfección. Si van a hacer un dibujo, es una perfección. Si van a hacer una tarea en limpieza, es una perfección. Es un excelente medicamento en afecciones otorrinolaringológicas también, con tendencia a la cronicidad de las secreciones, con tendencia a las fístulas. Cuando hablamos de infecciones, podemos hacer tres apartes importantes. La primera parte de la infección, que sería la hiperemia, el enrojecimiento, el rubor, calor y dolor. ¿Y quién es el rey de las afecciones rojas con calor y dolor pulsátil? Belladona.
Entonces, en un inicio de una infección, belladona sería el medicamento indicado cuando no está fluctuante, cuando no se ha coleccionado el pus, cuando está en la fase eritematosa. Sin embargo, si se colecciona un poco ese pus y se hace una bolsa y ya está de incidir, el medicamento rey sería Heparsulfur, que es el llamado el bisturí homeopático, el que se hace una incisión para drenar un cirujano, eso lo hace Heparsulfur. Sin embargo, en una cronicidad de infección, no es la prima infección de hiperemia, no es la colección de pus, sino la tendencia a la cronicidad por fístulas. Aquí está, Cilicia. Cilicia es el rey de las infecciones crónicas, de la tendencia a la fistulización. Y esos serían los 3 medicamentos más importantes. Importante es que descubran la necesidad de un medicamento en cada momento por los diferentes estados de similitud. Similitud etiológica. ¿Qué causó esta enfermedad? Ah, no, pues una exposición al aire frío seco, pudiera ser aconitum. Esto lo causó una exposición a la humedad, que pudiera ser dulcamara. Esa sería la similitud etiológica. Similitud sintomática son todos estos síntomas que estamos hablando, de las características de supuración, características de la piel, características de los deseos alimentarios de un paciente, las aversiones y demás. La similitud patogenética sería ya lo que estamos hablando en conjunto. Los síntomas locales, los síntomas funcionales, los síntomas mentales y emocionales. ¿Por qué patogenético? Porque patogenesia es nada más que el proving o experimentación en el hombre sano. Si no combinamos los síntomas mentales, emocionales, físicos y locales, no podemos identificar el similimum. Y no podemos obviar tampoco la similitud miasmática. ¿Qué es la similitud miasmática? La predisposición. Predisposición a enfermarnos, lo heredado, lo heredable. Si este paciente tiene heredado de familiares con tuberculosis, esa tendencia a la supuración tiene un miasma tuberculínico. Si ese paciente tiene unos antecedentes de enfermedades blenorrágicas, de gonorrea, de enfermedades venéreas, de él o de sus familiares, pudiéramos hablar de una artritis gonocócica, podemos hablar de una infección tipo gonocócica, y que las características de predisposición, de miasma, de arrastre genético, nos van a ayudar para poner un medicamento de acuerdo a su miasma. De esta forma, estamos hablando integralmente de un paciente con sus 4 similitudes. Etiológicas, sintomáticas, suficientes para un caso agudo. Etiológica, sintomática, patogenética y miasmática para un caso crónico. Y estamos hablando de Cilicia, un medicamento con un carácter de cronicidad de sus infecciones.